abogado por la Universidad de Lima, tiene una maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad de Navarra, así como estudios en posgrado en la Universidad de Salamanca y la Universidad de Castilla-La Mancha. El doctor Germán cuenta con una sólida experiencia profesional, ha sido consultor de la OIT, asesor del despacho del viceministro de Trabajo, ex jefe de gabinete de asesores en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y actualmente socio de Dama Legal Advisors en el área de laboral. Doctor Germán, un gusto tenerlo en esta ocasión. Muchísimas gracias por aceptar nuestra visita. Gracias a ustedes. Encantado de estar con ustedes en esta entrevista. Doctor Germán, cuéntenos por qué decidió estudiar Derecho y qué fue lo que lo motivó a elegir esta carrera. Mi padre era abogado, ¿no? Y yo desde muy niño me encantaba ir a su oficina. Al principio no sabía para qué, ¿no? Pero me gustaba, por ejemplo, ver sus files, sellar. No sé por qué me encantaba meterle sello a todos los papeles que había en la oficina de mi papá. Me encantaban las máquinas de escribir, las antiguas que existían, ¿no? Y me encantaba el ambiente de trabajo, los clientes que lo visitaban, la salida que tenía que hacer mi papá al Poder Judicial, el acompañarlo al Poder Judicial, ¿no? Creo que nunca lo escuché en un informe oral, no tuve la suerte, pero desde muy niño mi idea siempre fue esa. Me acuerdo que en reuniones familiares yo lo único que decía es, ¿qué vas a estudiar? Me preguntaban mis tíos, ¿no? Yo decía abogacía, no decía ni derecho, ¿no? No sé si se dice bien abogacía, pero yo decía abogacía de niño, ¿no? Y fue como un caballo así directamente a estudiar derecho. Nunca pensé en otra carrera. Cuando ingresé a la Universidad de Lima, en ese momento estaba el boom inicial de comunicaciones. Y a mí como me gusta el fútbol y me gusta un poco los deportes, como que 2% de mi sentimiento pasó por decir, oye, ¿qué pasaría si estudio comunicaciones, ¿no? Pero nunca dudé en estudiar Derecho. Creo que por lo que mi papá me enseñó y me llevó de niño a las calles de Lima y a los poderes judicial. Creo que esa fue la principal motivación que tuve para estudiar Derecho. Perfecto, Doc. Ahora, coméntenos cómo fue su paso por las primeras prácticas preprofesionales, qué profesores en la universidad marcaron su carrera universitaria, que debe ser una experiencia grata. Sí, cuando uno entra a la universidad hay una clara diferencia que algunos no lo notan con el colegio, ¿no? Uno cree que sigue en la misma historia del colegio, del papá, te va a decir cuándo están tus exámenes, cuándo, ¿no? Cuándo te toca el examen bimestral, ¿no? El mensual. Aquí es una libertad. En la universidad te dejan libre, por lo menos en el caso de mi familia, porque lo que me ha caracterizado a mí no es que yo soy una persona desde niño inteligente en las aulas del colegio y tampoco en la universidad, sino yo he sido muy responsable. Yo sí tenía que llegar estudiado, no sé qué tal me iba a ir en el examen, pero estudiado tenía que llegar, ¿no? Y esa libertad que algunos no saben administrar de la universidad a veces choca, ¿no? Yo la supe administrar, sabía que era una responsabilidad mía, además el esfuerzo de los papás de la Universidad de Lima. A mí me costó desde todo punto de vista ingresar a la Universidad de Lima, la cantidad de gente que postulaba en su momento, y económicamente les costó a mis papás, era un gasto muy importante. Y en la época en que Fujimori hace el shock, en los años 90, que yo ingreso a la universidad, los primeros ciclos de la universidad, todo sube al doble o más. Y entonces el esfuerzo era evidente. Entonces, y aprovechaba yo, para serle franco, yo me metía con los mejores profesores, ¿no? Fernández de Sarego, por ejemplo, mi primer gran profesor, ¿no? La teoría tridimensional del derecho y esas cosas que uno al final no termina utilizando porque se va a otro derecho como el laboral. Elías La Rosa, por ejemplo, ¿no? Espectacular, ¿no? Y creo que eso fundamentalmente dos, ¿no? A pesar de que no fueron profesores de mi área en la cual termino involucrándome como es el derecho laboral, me marcaron mucho, ¿no? Por su personalidad, por su conocimiento. Elías La Rosa era un espectacular tipo de sociedades, ¿no? Cuando nos explicaban los temas. Y el mismo Fernández Sarego, ya mayor en su época, Santos Quiquisola, que era un penalista conocidísimo, ¿no? Además, la personalidad de Santos Quiquisola. Es decir, creo que fue una buena época de la Universidad de Lima donde habían profesores que tú admirabas, ¿no? Donde su desarrollo profesional y académico era de la misma categoría, ¿no? Y yo traté, como
no porque yo deseara también, sino porque así me llevaban mis amigos a buscar los mejores profesores, ¿no? Entonces, yo tengo muy buenos recuerdos de la universidad y fundamentalmente creo que esos tres por la personalidad, porque te van marcando, sobre todo te van marcando en tus primeros años de carrera. Después ya, como que en los últimos años de carrera tú dices, oye, ya los veo como más normales, ¿no? Al principio los veía como algo, como superhéroes, ¿no? Del derecho en su momento. Pero eso es lo que me marca a mí. Creo que la Universidad de Lima, en esa época, trató de encontrar profesores de ese nivel. Y además había profesores de esa categoría bien interesante. Así que disfruté mucho de mi carrera. Y con relación a ello, ¿cómo considera que fueron sus primeras prácticas? Mi primera práctica, como mi papá era abogado, la primera práctica la consigues como consecuencia de los contactos que tiene tu padre. Entonces yo creo que a mis 18 años, mi papá me dice, tienes que ir a practicar donde un amigo mío de la universidad, que era el doctor Jacques Vigio Crem, que quedaba su oficina acá en Lince. Era civilista, era coautor del Código Civil del 84, y veía más temas civiles y procesales. Bueno, también compraba cigarros, compraba gaseosa, ¿no? Y me molestaba mucho, para serte franco, me peleaba muchas veces con las secretarias porque me mandaban a hacer cosas que yo entendía que no eran las correctas, ¿no? Y además no recibía ningún ingreso como es ahora, que hay una legislación, de repente por eso fui laboralista, ¿no? Porque en ese momento no me pagaban absolutamente nada, ¿no? Pero la disfruté mucho desde el punto de vista personal. Yo creo que mi enfoque siempre ha sido el conectarme bien con la gente, ¿ya? Fuera del tema profesional, que no me acuerdo haber aprendido demasiado porque era muy joven todavía, además no sabía por dónde me iba a ir como profesional. Creo que mi contacto con la gente con quien comencé a practicar, que aún lo mantengo, imagínate, yo me reúno con la doctora Marugena Kaller, que es una abogada tributarista, hasta ahora me reúno con Mati, me reúno con Mario, que son gente que comencé con la que comencé a practicar hace muchísimos años, ¿no? Entonces creo que siempre el enfoque, no sé por qué, que he tenido es en mantener esas relaciones humanas, ¿no? Fuera del tema profesional, creo que hice muy buenas relaciones donde estuve. Entonces mis primeras prácticas las gocé mucho desde el punto de vista personal. Aprendí a salir, a terminar la chamba, ir a tomar una chela con la gente, ¿no? A cumpleaños donde me cantaban Happy Birthday dentro de la oficina. Entonces tú comienzas a tener ese relacionamiento personal que fue lo que más me gustó y lo que seguramente ha marcado mi vida en general en las siguientes chambas, ¿no? Entonces yo le tengo muy grato recuerdo al tema de mi primera práctica, sobre todo en el aspecto personal con la gente que hasta hoy en día, después de 30 años, nos seguimos juntando, ¿no? Y qué interesante, doctor, lo que nos comenta. Cuéntenos, ¿qué fue lo que lo motivó a inclinarse por el área laboral? El fútbol. Porque yo había salido de mi primera práctica que te venía comentando, de mi primera práctica, me votaron de mi primera práctica porque el estudio se fusionó y me dijeron, Germán, ya no te necesitamos, entonces salí un poquito triste. Y un amigo de la universidad me dice, Germán, ya comienza el campeonato de interestudios de fútbol y necesitamos un delantero. Yo jugaba delantero en su época y era bueno, relativamente bueno cuando jugaba. Ahora estoy en el arco, ya a esta edad ya me tocó el arco nuevamente, ¿no? Y me dice, Germán, necesitamos que ingreses a mi estudio, al estudio Delfino Pascu Isola Avendaño, pero la única área que tenemos es la del doctor Pasco, la de Mario Pasco, que es laboralista. Yo poco sabía de laboral, creo que había llevado un curso con Marcenaro, que era en ese momento congresista de la República, y le dije ya, ¿no? Tanto así que todo estaba tan armado que cuando llego a la entrevista ya todo el mundo, ¿no?, me daba por hecho que había ingresado, ¿no? Estoy yo segurísimo pues que ingresar porque era el delantero que necesitaba el equipo para... Y me meto a ver laboral, pero tanto así forzada fue la entrada que me metieron a ver pensiones, 19,990, 25,30, cosas horrorosas del derecho laboral, que son cosas más de pensiones. Y yo creo que cuando uno ingresa a una práctica, a un área de práctica, en un estudio, más que un estudio, con un personaje como el doctor Mario Pasco Cosmópolis, a quien quiero y recuerdo mucho, maestro en derecho laboral, no solamente a nivel nacional, internacional, mucha gente lo conoce, al doctor Mario Pasco, uno se vuelve como, frente a sus amigos de la universidad, como el laboralista de la promoción, ¿no es cierto? Y este pata trabaja con Pasco, ¿no?
Y entonces mis amigos me preguntaban en el examen de laboral 1, 2, ¿no? Yo les respondía cualquier tontería y me creían porque trabajaba con Mario Pajo. Entonces tú te comienzas a creer el tema. Tú dices, yo soy laboralista. Además ya mis amigos me van conociendo como laboralista. Entonces tu camino va como allanado, rumbo a, ¿no? Entonces cuando en respuesta más concreta a tu pregunta, es la suerte a veces. El destino hace que tú vayas por un área. A mí seguramente me gustaba mucho la penal, la procesal, ¿no? Pero la vida te lleva de manera, en este caso, relacionada al fútbol, me lleva por un camino que tengo 30 años en este camino, ¿no es cierto? Entonces, yo siempre le digo a los abogados que trabajan conmigo, le digo, a mí el derecho laboral me fluye los poros. ¿Por qué? Porque tengo 30 años viendo lo mismo, ¿no? Y esa fue mi inicio en el derecho laboral, de casualidad, un poco fortuito, un poco no querido por ahí, ¿no? Pero agradezco mucho la oportunidad que tuve en ese momento y sobre todo el camino que me llevó el derecho laboral y al cual agradezco mucho, ¿no? Claro, doctor, y bien interesante lo que comenta del tema de la suerte. Justo ahora avanzando un poco en el tiempo, usted no hace mucho fue socio del estudio Payet. ¿Cuáles fueron las razones o el motivo de decidir llegar a Dama y fundar el área laboral en este estudio? Bueno, yo tuve mi primera experiencia profesional fue 7 años en KPMG. Yo siempre digo que uno tiene que llegar a una auditora joven, uno no puede llegar a una auditora mayor porque uno aprende muchísimo, pero la enseñanza en una auditora es increíble lo que aprendes, pero es muy duro, ¿no? Entonces, joven, saliendo de la universidad, creo que es el momento preciso para estar en una empresa de auditora porque aprendes muchísimo, te mandan a la cancha, pero inmediatamente, ¿no? Y de ahí estuve 17 años en el estudio Payet. Casi toda mi vida profesional ha sido la del estudio Payet. Y al cual agradezco muchísimo. Yo tengo excelentes recuerdos del estudio. Creamos el área laboral en el estudio Payet de cero y crecimos de una manera, creo que fue exitosa el área laboral del Payet y sigue siendo exitosa, lógicamente, ¿no? Pero llega un momento en que los estudios grandes, llámese en este caso el Payet, no ven al socio que viene desde los 28 años, ¿no? O 29 años estando ahí, como verdadero socio, ¿no? O sea, a pesar de que yo era un socio equity y todo, en la toma de decisiones no se nota tu calidad de socio, ¿no? Entonces uno comienza a decir, oye, está bien, yo chambeo, genero, me tratan bien, yo los trato bien, nos tratamos bien todos, pero yo quiero tener un poco de decisión en la organización, ¿no es cierto? Las diversas posibilidades, diversas situaciones en las cuales uno puede decidir. Y entonces uno dice, oye, tengo que comenzar a ver ya algo mío, ¿no? Algo que, no sé si mío necesariamente, pero sí donde mi voz tenga repercusión, donde mi idea pueda concretarse, ¿no? Pueda hacerse realidad lo que yo creo por dónde debería ir, ¿no? Y de alguna manera eso me ofreció Danma, ¿no? Entonces Danma con los socios iniciales me da la posibilidad de decir, oye Germán, tú vienes aquí y somos lo que somos, es decir, somos nosotros los que vamos a trabajar este proyecto. Y me gustó, me pareció interesante. Pero todo proyecto nuevo es complicado, es como una máquina que recién está, ¿no?, comenzando y los primeros meses fueron complicados y los primeros meses y todavía la pandemia, ¿no? Porque nosotros comenzamos en diciembre del 2019, entonces comenzamos en enero de 2020, febrero de 2020, marzo de 2020 y viene la pandemia, ¿no? Entonces uno dice, oye, pero gracias a Dios que nos ha ido muy bien, que el grupo de socios es un grupo de gente que entiende este nuevo perfil, creo que tienen que tener los abogados, de un poco, por ejemplo, no estar en corbata, ¿no? De un tema un poco más de flexibilidad en todos aspectos, desde la vestimenta, del horario, de la jornada de trabajo, ¿no? Y creo que hemos sintonizado bien y esa sintonía hace que esto se mueva ya de una manera mucho más fluida. Entonces, estoy contento porque sí siento que es algo, no solamente que es mío, que también podría ser mío lo del Payet, sino es algo donde yo puedo tomar decisiones y esas decisiones pueden influir en la organización. Y eso a mí me gusta mucho, que yo haga algo para toda la organización, ¿no? No solamente para mi área, porque eso es lo que a veces uno te cuestiona en un estudio grande. Oye, lo estás haciendo, pero solamente para tu área, ¿no?
sí, pero si no me permiten hacerlo para todos, ¿cómo voy a hacerlo? Acá sí te permiten hacerlo. Es una organización donde tu estatus de socio se nota mucho más. Entonces, y además, para cerrar la pregunta, no es raro que esto suceda. Vemos estudios que han nacido, que hoy son grandes, que han nacido de esa situación, ¿no? De estudios importantes, de estudios grandes, donde uno se va y forma un estudio y que también tiene la misma vida, ¿no? Entonces, es algo natural, creo que, en los abogados, ¿no? En línea de su desarrollo personal, que nos comenta, ¿qué cualidades debe tener un buen líder en su equipo? A ver, yo creo que tiene que haber química. Lo primero que tiene que ver con una persona con la que uno trabaja tiene que haber química. El líder tiene que sentirse cómodo personalmente trabajando con alguien, ¿no? Eso es fundamental. Y lo segundo es confiar, y para confiar tienes que empoderar a la persona, ¿no? O con la confianza empoderas a la persona, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno es joven y tu socio te da una responsabilidad y tú te sientes bien por eso, entonces haces más sólida la relación. Entonces, creo que por ahí pasa, ¿no es cierto? Yo tengo una relación personal con mi grupo de trabajo. Yo más allá de su jefe, creo y espero ser su amigo, ¿no? Yo tengo una relación personal que la voy formando y creo que cuando tú mezclas el tema profesional en el empoderamiento, en la capacitación, en pintarles una línea de carrera, más la amistad, eso es un tema bomba, ¿no? Es decir, es un combo perfecto. Yo tengo la suerte de tener gente que trabaja hoy conmigo y que tiene 12 años trabajando conmigo, ¿no? Cuando tú dices 12 años y la relación es cada día mejor, más confianza. A mí me gusta cuando hay abogados, yo digo abogados, pero son mis amigos que trabajan conmigo, que me llaman para decir, oye Laura, no te estoy llamando para un tema profesional, quiero que tomar un café para que me escuches en un tema personal. Entonces tú dices, oye, he hecho bien las cosas, ¿no? Entonces el liderazgo, y además creo que el liderazgo y la cultura que uno pueda generar con el liderazgo, creo que uno nace con eso. Es muy difícil que uno lo imponga, ¿no? Con cursos, con maestrías o con eso. Entonces yo he tenido la suerte de saber manejar mi grupo humano. Y también hay que saber a quién sacar. No todo es bonito, ¿no? Uno sabe cuando hay algo que en la pieza no funciona y que te puede malograr el grupo, o tener el valor y la decisión de sacar a alguien. Creo que también es muy importante eso, ¿no? Y todo esto me ha llevado a tener un grupo humano bien bacán por el cual yo mataría y seguramente ellos matarían por mí, ¿no? Entonces, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero creo que es bonito. Mi madre siempre me decía cuando yo era chibolo, no le des confianza a tus chicos, a tus abogados. Y yo le decía, el error no está en mí en darles confianza, el error está en la persona que no sabe administrar la confianza, ¿no? Entonces, creo que tenía una capacidad especial. Hay gente con la que yo converso mucho permanentemente que me dice, Germán, tú no eres un gran abogado, tú eres un gran gestor. Y creo que tienen razón. Creo que sé gestionar grupos humanos, ahora que seguramente conversemos del tema de asesoría, sé gestionar clientes. Y eso ha sido mucho más importante lo mucho o poco que pueda saber de un tema jurídico, ¿no? Claro, y justo yendo por ese lado de la gestión, usted cuando está rankeado en Chambers en banda 1, que no pasa desapercibido. ¿Cuál debe ser el camino que debe seguir un abogado que apunta a estar galardonado de esa manera? ¿Cómo debe ser su relación con los clientes? Más o menos, ¿cómo usted lleva a cabo ese camino? Yo creo que en principio cuando uno comienza a ser rankeado no le da mucha importancia, para serte franco. Yo me acuerdo que nunca me metía a temas de ranking cuando estaba en el Payet. Todo lo hacía un área especializada en el Payet y decía, oye, lléname esto, dame esto, y yo lo daba. Y comenzabas a crecer en los rankings. Yo tomaría con relativa importancia los rankings, ¿ah? Es importante estar en un ranking, pero creo que no es el éxito, ¿ya? Yo creo que el éxito más está
en que el cliente sepa que tú eres su asesor y que le puedes solucionar los problemas. Ahí está. Pero es un círculo virtuoso, porque si el cliente sabe eso, cuando le preguntan al cliente va a estar bien rankeado, ¿no es cierto? Entonces yo creo que no pasa por pensar en el ranking, sino pensar en tu cliente, ¿no es cierto? Y además de pensar en el cliente, creo que es el foco fundamental en la vida profesional. Olvidémonos de los rankings, porque el ranking es consecuencia de lo que les voy a decir. Yo creo que lo primero es el servicio al cliente, ¿no? Perdón, retrocedo. Primero es tu gente. Como consecuencia de tu gente estar bien, tu servicio al cliente tiene que ser espectacular. Y como consecuencia de ello, y además, estas dos cosas te tienen que llevar a ser una persona conocida en el mercado. Porque sí hay que promocionarse en el mercado legal peruano o internacional, dependiendo de qué materias veas. La laboral es una materia muy nacional, muy local, ¿no? Entonces, yo creo que los dos pilares fundamentales es tu gente y tus clientes. Y como consecuencia de eso, vas a generar un buen perfil en el mercado legal peruano y una buena posibilidad de ser rankeado, que como insisto, es un tema interesante, es bacán, a uno le gusta, se siente bien, pero no es el éxito, ¿no? Yo siempre creo, y repito, y lo voy a decir siempre, los dos pilares son tu gente y tus clientes. Para mí, el tener bien a mi gente hace que yo tenga bien al cliente final, ¿no? Claro. Y justo con eso, ¿usted cómo puede llevar a cabo ciertas transacciones o ciertas consultas con sus clientes y mantener una buena relación? Porque no siempre la relación cliente-abogado es llevadera o incluso pueden haber roces. Sí, a ver, yo creo que el mercado jurídico legal peruano no debe haber muchas diferencias entre un servicio que le vende un estudio, el bien del otro, ¿no? Yo creo que todos estamos capacitados para revisar la norma, tener una interpretación y responderle al cliente, ¿no es cierto? Pero creo que el valor agregado es importante, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué hacemos? Comités con los clientes, desayuno con los clientes, tenemos varias cosas en redes con los clientes, y hacer que el cliente sepa que más allá de la respuesta jurídica hay un servicio adicional, un valor agregado, ¿no? Ayer conversaba con un personal trainer y le decía, oye, si tú llegases a la clase y le trajeras Gatorade a todos, nadie se iría de tu clase, porque le das un valor agregado. Le rompí el cerebro, es decir, el pata me dijo, no entendía, pero hay que tener valor agregado, ¿no? Pero es importante, el valor agregado no puede ir solo no es aislado de un buen desempeño profesional. O sea, si tienes un mal desempeño profesional, el valor agregado no sirve de nada. Tienes que ser muy bueno brindando servicios profesionalmente y darle el valor agregado. Yo he tenido 2 comentarios en mi vida profesional que me han gustado mucho de los clientes. El primero es una gerente de recursos humanos que me dijo alguna vez que salía de la empresa, se iba a trabajar a otro sitio, me decía, gracias por ser mi cómplice. Aunque sea un tema un poco delincuencial, ¿no? Poco penal, más que laboral, me gustó, porque en verdad, durante todo el tiempo que estuvo, ella sintió que yo era su cómplice, ¿no es cierto? Correctamente hablando, ¿no? Y el segundo es uno que hicieron en Chambers algún cliente alguna vez que dijo, si yo no encuentro una salida desde el punto de vista legal, si no encuentro una salida, recurro al doctor Lora, porque él me va a encontrar la salida, ¿me entiendes? Es decir, el cliente siente que si hay un entrampamiento en las normas laborales que son tan complicadas, tan proteccionistas con el trabajador, porque así es la naturaleza del derecho laboral, ellos encontraban en mí una respuesta y una solución que podían adoptar. Y esas dos cosas creo que nos caracterizan no solamente a mí, sino al área en general. Doctor, justo en la línea que nos comenta sobre sus clientes, usted es doctor de posgrado de la Universidad de SAM y de pregrado de la Universidad del Pacífico. ¿Qué lo motivó a ser docente? Yo creo que es genial cuando uno puede explicarle a un tercero, sea de pregrado y fundamentalmente de posgrado, que se complica un poco más el tema, porque lo tienes que hacer más complejo definitivamente, lo que tú conoces de tu materia, en este caso del derecho laboral, ¿no? Explicárselo te ayuda a que tú lo entiendas. Explicarle a alguien un tema
es interiorizarlo de una manera y tenerlo tan claro que como que ingresa a tu cerebro y eso ya está, tienes el concepto claro y eso te ayuda en tu desarrollo también profesional. Entonces, para mí, la mejor manera de aprender es enseñar, ¿no? Porque te fuerza a seguir repasando, a estar actualizado, es fundamental. Yo cuando dicto clase, los alumnos se ríen porque como tengo alguna posibilidad de tener qué es lo que va a salir, un proyecto de ley, algún comentario que he escuchado por ahí, ¿no? Y entonces puedo ir a clase y decirles, mañana sale, y entonces los alumnos dicen, ¿cómo sabe, no? Porque te lleva hasta mantenerte informado. Y no solamente, y ahora con tanta tecnología, y uno puede conocer temas de otros países y jurisprudencia de otros países y casos laborales de otros países. Entonces, creo que la única manera de no atornillarse, volverse lento o desfasado desde el punto de vista laboral es enseñar, ¿no? Y los dos tienen particularidades bien interesantes. El pregrado, pues, la juventud, la gente que desconoce el tema laboral, te hace, pues, que te guste más hacer que aprendan cosas. Yo cuando dicto derecho laboral en pregrado, trato de que el alumno aprenda lo básico del derecho laboral. Yo no quiero que me hagan un cálculo de CTS incluyendo tal o cual beneficio, no me interesa. Yo lo que me interesa es que sepan cómo se calcula la CTS, cuándo se deposita y que después si quieran ver temas laborales van a tener que entrar en el detalle. Y en el posgrado te ayuda un poco más yo lo que hago en el posgrado es pongo los casos prácticos para poder con ellos resolver el caso y aprender. Yo salgo a veces de clases del posgrado y tú dices, oye, esto no lo había visto, ¿no? Entonces, creo que el hecho de estar en constante enseñar te lleva a que estás en constante actualización y eso te ayuda desde todo punto de vista, ¿no? Profesionalmente. Y, doctor, justo yendo por lo que nos comenta sobre la docencia y los estudiantes tanto de pregrado como de posgrado, ¿qué rasgos ve un estudiante que usted le podría dar el pensamiento, llegar a pensar en que ese estudiante va a tener cierto éxito o lo ve de repente más encaminado? La pasión por lo que hace las cosas. Es decir, para mí es fundamental que ames lo que estés haciendo, ¿no? Yo les digo a los abogados que trabajan conmigo, tienen que amar lo que hacen, tienen que desvivirse por hacerlo mejor, porque si hoy salió bien, mañana salga mejor. Si el cliente te quiere, te ame el cliente. Si el cliente te necesite más. Si tu área te necesita o quiere colaboración, mejor, generar productos. Es decir, vivir en constante mejora. Y la constante mejora profesional es porque le tienes mucho amor a lo que haces. Y no te estoy diciendo amar al derecho laboral, tributario, corporativo. No amar al derecho, amar lo que haces, lo que la herramienta de derecho te lleva a hacer, servir, por ejemplo. Yo creo que el éxito que hemos podido tener en el tema profesional es porque hemos entendido bien el servir al tercero, en este caso al cliente, ¿ya? Y creo que a veces se pierde eso. Los chicos terminan un trabajo y creen, pues ya cerraron el tema y se van a su casa felices. No, yo creo que hay que seguir pensando en cómo hacer mejor las cosas, de cómo servir mejor, de cómo brindarle un mejor valor agregado al servicio al cliente. Y permanentemente uno en la ducha se baña, maneja el auto y permanentemente tiene que estar pensando en cómo hacer las cosas mejor. Y también descansar, ¿no? Es decir, no solamente quiero decir que tu mente no puede estar pensando las 24 horas del día, ¿no? Y tener periodos también de desconexión completa para que ese apasionamiento pueda tener mucha batería al día siguiente, ¿no? Entonces yo creo que cuando tú me preguntas qué es lo que yo busco en alguien, que se apasione por lo que hace, que ame lo que hace. Y eso, sumado a ser una persona ordenada, criteriosa, responsable, te va a llevar a un éxito profesional. No estoy diciendo que seas una persona que trabaje 20 horas al día, ni que no almuerce, ni que se quede a 3 de la mañana. El servir a un cliente y el ser apasionado tiene que darse dentro de ciertos marcos de también tener una vida personal también equilibrada. Entonces, yo no creo en esa gente que es mejor trabajador si se queda hasta las 2 de la mañana. Claro, que hay veces que hay que quedarse hasta las 2 de la mañana.
pero no es lo normal, ¿no es cierto? Porque ese apasionamiento te lleva a que un día tengas que hacerlo, por algún motivo. Pero creo que en eso está, ¿no? Los abogados creo que hemos nacido para servir, esa es la profesión que tenemos, ahí tenemos que orientar. Y nuestro éxito va a estar que el servicio que le des a un tercero lo sienta el tercero como tal y que lógicamente lo reconozca, ¿no? Claro, y de nuevo, siguiendo la línea de la docencia, ¿cuáles son los temas que en la actualidad consideran que son más llamativos, con más desarrollo en el derecho laboral? En lo que es derecho laboral, me parece que en el Perú se tiene que buscar la mejor alternativa legal para incluir en el mercado formal a más del 80% de gente que está fuera de él. Es decir, creo que el éxito del derecho laboral en el Perú pasa fundamentalmente por legislar o encontrar la forma de que más gente tenga derechos laborales. Porque regulamos el mercado laboral para 5 millones de personas, cuando las que trabajan son 18. Entonces, si seguimos pensando en más gratis, más ETS, más licencias, más feriados, como lo que tenemos ahora, ¿no? Más protección en estabilidad laboral, estamos pensando pues en 3 gatos, ¿no es cierto? Lo que no tenemos que cargar la mochila de obligaciones laborales, sino lo que tenemos que hacer es buscar que más empleadores se cuelguen esa mochila, que seamos más formales, ¿no? Y hay que revisar la legislación laboral peruana en todos sus aspectos, desde el ingreso, de los beneficios que tiene y su salida, para ver de qué manera hacemos más atractivo una relación laboral. ¿Quién quiere meterse hoy en una relación laboral con todo lo que eso implica? ¿Quién quiere cargarse de esa carga, valga la redundancia? ¿Quién quiere asumir esa carga? Es bien complicado. O sea, el empresario que asume esa carga es valiente. A ver, el tema de los trabajadores del hogar, el 98% de los trabajadores del hogar son informales. O sea, ni uno de cada 10. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere asumir una carga laboral tan pesada como la de una trabajadora del hogar? Cuando uno gana 2.500 soles en promedio, informalmente, y tiene que pagarle 1.200 a la trabajadora. O sea, la mitad de tu sueldo se va en la trabajadora del hogar. Entonces, o no tienes trabajadora del hogar, que no es lo normal, o la tienes en negro. Entonces, ¿cómo vas a incentivar que el mercado peruano tenga una trabajadora del hogar cuando los beneficios de la trabajadora del hogar son tan caros? Entonces, creo que ahí está, o sea, estamos hablando de la inteligencia artificial y el derecho laboral, estamos hablando de tercerización, de la seguridad social, de la reforma del sistema de pensiones, estamos hablando de temas de protección en la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores. Me parece muy bien, pero estamos hablando todo eso en un grupo reducido de gente. Lo que tenemos que hacer antes de comenzar a cargar mucho más las relaciones laborales y hacerlas más complejas, que más gente ingrese a las relaciones formales. Esto creo que es el éxito y que lamentablemente ni los legisladores ni los abogados laboralistas lo entendemos, creo yo. Finalmente, para concluir esta interesante entrevista, ¿qué consejo le daría a aquellos estudiantes que les gustaría especializarse en dicha rama y abogados en general para seguir un buen camino? Que realmente les guste lo que hacen, ¿no? Y que se capaciten constantemente, ¿no? Antes cuando yo salí de la universidad, la maestría era algo excepcional, ¿no? Hacer una maestría era algo como un paso adicional, pero excepcional si es que uno quería, ¿no? Hoy por hoy creo que la maestría se ha convertido en algo obligatorio, ¿no? No por el título, sino por lo que uno va a adquirir ahí en las clases, en lo que te dicten, ¿no? Y además hay que ver que las maestrías te enseñan algo distinto a lo que te enseñan en pregrado, ¿no? A veces repiten lo mismo, ¿no? La capacitación constante, el relacionamiento constante también con los clientes, creo que es relevante si es que vas a ser un asesor jurídico con los clientes externos y si vas a ser un asesor interno en una empresa con los clientes internos, ¿no? Pero creo que, o considero que lo fundamental es la pasión, lo decíamos hace un rato, el amor que uno tenga a lo que hace
y la capacitación constante. Creo que no está de más nunca seguir un curso de algo. Y cuando uno llega a una edad ya o un perfil profesional, quizás ya no seguir un curso de derecho laboral, una maestría de derecho laboral, sino comenzar a capacitarse en habilidades directivas, por ejemplo, ¿no? En temas que no estén directamente vinculados a ello, porque tú te transformas como abogado. En verdad llega un momento en que tu desarrollo profesional pasa de ser un desarrollo profesional legal estrictamente a un desarrollo ya de gestión. Seguramente, yo hablo porque he sido toda mi vida abogado de estudio de abogados, ¿no? Pero me imagino que debe suceder lo mismo en una asesoría interna en una empresa. Uno tiene que dejar un poco ya, y eso da pena, ¿no? Dejar un poco ya, ver, oye, qué causal de despido existe, ¿no? Cómo contrata un trabajador, temas laborales en sí, para que ya lo comiencen a ver la gente que trabaja contigo, por el tema que has empoderado, el tema que confías, ¿no? Y tú te vuelves en un gestor, pensar en cómo hacer mejor las cosas. Y eso te lleva a capacitarte ya no en temas netamente o estrictamente legales, laborales en este caso, sino en temas ya distintos, tangenciales al derecho laboral. Entonces mi recomendación ahí es ser muy apasionado con lo que haces y una capacitación constante y aprender si no las tienes, tratar de aprender si no las tienes, de las habilidades blandas de relacionamiento, de comunicación, de ser empático con la gente con la que chambeas, ¿no? Creo que esas son las recomendaciones que yo podría dar para poder tener para que te sientas contento en lo que haces, para que sea tu desarrollo profesional pueda de alguna manera ir por un camino que el éxito es particular, cada uno tiene una idea de lo que es el éxito, ¿no? Pero pues, para seguramente estar tranquilo con lo que has hecho, con lo que has estudiado y te sientas cómodo. Yo creo que cuando yo vengo a trabajar al estudio, vengo con muchas ganas. A mí me gusta venir, ¿no? Porque por varias razones, porque veo a la gente, porque interactúo con la misma, porque siento que aquí me voy a brindar un mejor servicio para el cliente. Entonces, eso es, ¿no? Creo que no solamente tenemos que desarrollarnos como profesionales, sino también como personas para poder brindar un buen servicio, ¿no? Excelente, doctor Germán. En verdad, estamos muy agradecidos por parte de la familia Ducatus y de Admitio porque nos haya recibido en su casa para hacer esta entrevista. Muchísimas gracias, definitivamente ha sido sumamente enriquecedora. Sí, a mí rara vez me hacen una entrevista de estas. Yo normalmente cuando me dijeron que iban a entrevistar a ustedes pensé que iba a hablar de derecho laboral y de los derechos de los trabajadores y las obligaciones, eso, pero me gusta porque finalmente la gente también tiene que conocer la parte personal de los profesionales que de alguna manera los ve permanentemente y los conoce, ¿no? Entonces, creo que no está mal que a veces también sepan que atrás de una persona que les puede brindar un servicio o que lo ven en dictando clase o en alguna asesoría, hay todo un tema personal que lo ha llevado a estar donde está, ¿no? Y que puede, a ver, a la gente le puede entrar por un oído y le puede salir por el otro, ¿no? Pero creo que sí es bueno escuchar y tomar nota a veces de las cosas que uno podría decir desde su punto de vista personal para que la gente lo pueda tomar y decir que por ahí también puede ir uno, ¿no? Claro, efectivamente. Muchas gracias, más bien. Muchísimas gracias. Eso ha sido todo por parte de nosotros. Quédense atentos a nuestras redes para más contenido jurídico. Nos vemos en el siguiente.